¿Qué harías si en medio del caos la única persona con una solución fuera un niño con una cuerda y una piedra? Hoy vas a presenciar cómo, en una feria cualquiera, un pequeño con manos sucias y corazón limpio hizo lo que nadie creyó posible. Prepárate para descubrir que los verdaderos milagros no siempre vienen del cielo. A veces vienen del valor de un niño que decide actuar. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez alguien dudó de lo que tú eras capaz de hacer. Hay días que parecen venir cargados de alegría y sin embargo esconden pruebas que solo los valientes pueden ver. Así amaneció aquel barrio humilde de Monterrey, con música flotando entre los puestos de comida, niños corriendo de un lado a otro y familias disfrutando del calor de la comunidad. Todo iba de maravilla hasta que de repente un sonido metálico rompió la armonía. Una SUV negra se detuvo justo frente al escenario principal, tosiendo como si el motor estuviera a punto de rendirse. Y en un segundo, el ambiente se llenó de miradas confundidas y cejas fruncidas. El conductor bajó apurado, visiblemente molesto. Era uno de los organizadores del evento y su rostro lo decía todo: frustración, prisa, impotencia. «¡Llamen a la grúa!», gritó con fuerza, como si eso pudiera devolverle el control. La gente comenzaba a impacientarse, los músicos miraban sus instrumentos sin saber qué hacer, y algunos niños ya se tapaban los oídos por el ruido del motor. En medio de todo ese caos, muchos buscaron una solución, pero pocos supieron escuchar el silencio donde Dios suele hablar más claro. En la vida también nos pasa eso, ¿verdad? Todo va bien, y de repente algo se rompe. Puede ser una discusión, una injusticia, o ese sentimiento de que no somos lo suficientemente buenos. Y ahí es donde aprendemos lo más valioso. No siempre vamos a controlar lo que acontece, pero sí cómo respondemos. Cuando algo se detiene, como ese auto frente al escenario, es cuando más necesitamos detenernos nosotros también y mirar con otros ojos, los ojos de la fe. Porque mientras muchos se desesperaban por el carro, hubo alguien, muy pequeñito, que se mantuvo en calma. ¿Y sabes por qué? Porque los corazones humildes no se asustan con los problemas, se preparan en silencio para enfrentarlos. Y así, sin que nadie lo notara, Julián ya estaba observando, atento a cada sonido, a cada detalle. A veces no hace falta tener una caja de herramientas gigante, basta con tener una mirada curiosa y un corazón dispuesto. Cuando el organizador gritó: «¡No lo intentes, niño!», no imaginaba que estaba hablando con alguien que no solo sabía mirar, sino también escuchar. Y es que muchas veces las voces del mundo nos dicen que no podemos, que no debemos, que no vale la pena. Pero en lo profundo hay una voz más suave que nos invita a confiar. Esa voz no se impone, solo pregunta: ¿te animas? Y fue esa voz la que Julián decidió seguir. Así fue como, en medio de una feria que parecía venirse abajo, algo mucho más grande comenzó a levantarse. Porque cada historia de superación comienza con un caos que parece incontrolable, hasta que alguien, incluso un niño, decide creer que puede hacer algo. Y si crees que esto ya es increíble, espera a ver lo que ocurre cuando ese niño da su primer paso al frente. Mientras los adultos discutían qué hacer con el carro, entre empujones y suspiros, un niño de mirada serena se acercó desde uno de los puestos más humildes de la feria. Su nombre era Julián. Tenía apenas 9 años, y ese día vendía dulces para ayudar en casa. Pero aunque sus manos estaban llenas de caramelos, su corazón ardía por los motores. Desde pequeño le gustaba escuchar el sonido de los autos, como si cada ruido le contara un secreto, y por eso siempre llevaba una pequeña cinta aislante en el bolsillo. Por si acaso, decía sonriendo. Nadie lo tomaba en serio, pero él no necesitaba aprobación, solo necesitaba una oportunidad. Hay niños que parecen distraídos, pero en realidad están observando todo. Julián era uno de ellos.
Mientras todos corrían de un lado a otro, él había notado el ruido irregular del motor, el olor a aceite quemado y la expresión del conductor. No era arrogancia, era sensibilidad. Porque cuando uno ama algo de verdad, desarrolla un sexto sentido. Julián no sabía fórmulas complicadas ni tenía herramientas sofisticadas, pero tenía algo que muchos perdem con el tiempo: curiosidad y valentía. Y eso, amigo mío, vale más que 1000 manuales técnicos. Se acercó con calma, como quien no quiere interrumpir, pero con una decisión firme brillando en los ojos. ¿Puedo intentar solo una vez, señor?, preguntó. Las risas no tardaron. Algunos lo miraron con burla, otros con pena. Unos pocos ni siquiera lo escucharon. Pero Julián no se ofendió, porque cuando el corazón está enfocado, el ruido de las críticas se vuelve apenas un susurro. Y eso es algo que quiero que recuerdes. A veces, para hacer algo grande, primero hay que soportar que otros se rían. La mayoría de los niños habría retrocedido, pero Julián no era como la mayoría. Él ya había aprendido que la voz que más importa no es la que viene de fuera, sino la que resuena dentro. Y esa voz le decía: no tengas miedo, intenta. Quizás tú también hayas escuchado esa voz alguna vez, justo antes de hacer algo que parecía imposible. Esa vocecita que no grita pero tampoco se calla, que no exige pero insiste con ternura. Esa voz muchas veces es Dios hablándote desde lo más profundo de tu alma. Julián no sabía si el hombre diría que sí, pero eso no lo detuvo, porque la fe no espera garantías, actúa desde la esperanza. Su abuelo siempre le decía: no necesitas que crean en ti, basta con que tú creas. Y esas palabras, grabadas en su memoria, lo acompañaban como un escudo invisible. Es por eso que incluso cuando lo subestimaron, él no bajó la mirada. Porque quien conoce su valor no necesita demostrar nada, solo tiene que estar listo para cuando llegue el momento. Y ese momento, aunque parecía lejano, ya estaba a punto de llegar. Mientras los adultos seguían entre dudas, uno de ellos, vencido por la desesperación, dijo: pues que vea, a ver qué hace. Y con esas palabras, Julián dio su primer paso hacia algo que cambiaría su vida. Porque, amigo mío, cada vez que alguien te dice sí después de un no, es como si el cielo abriera una puerta, y Julián estaba a punto de cruzarla. Cuando finalmente le dieron permiso, no hubo aplausos ni palabras de aliento, solo miradas desconfiadas y murmullos entre dientes. Era como si todos ya hubieran decidido que no lograría nada, pero Julián no necesitaba confianza ajena, porque su certeza venía de otro lugar. Él sabía que cuando uno hace las cosas con amor, hasta lo más pequeño puede provocar un milagro. Con paso tranquilo, se acercó al motor mientras el calor del capó aún quemaba. Puso su mano encima, no para reparar, sino para escuchar. Porque los que aman lo que hacen, primero escuchan. Los adultos lo observaban como si estuvieran viendo una escena absurda. Algunos cruzaban los brazos, otros movían la cabeza. Y sin embargo, en medio de tanto escepticismo, Julián trabajaba con una paz que solo los niños de fe conocen. Mientras otros veían un caos, él veía un rompecabezas por resolver. No tenía guantes, ni caja de herramientas, ni uniforme, pero tenía algo mejor: el recuerdo de su abuelo enseñándole a no tener miedo de meter las manos donde otros solo señalaban errores. Y eso lo hacía fuerte. Julián detectó el problema no por vista, sino por intuición. Una manguera floja. El aire no fluía como debía. Piezas nuevas, ni tecnología avanzada. Solo necesitaba ingenio. De su mochila sacó una cuerda y una piedra pequeña. Muchos rieron al ver eso. ¿Qué puede hacer con eso?, dijeron. Pero los que se burlan suelen olvidar que con un simple bastón, Moisés separó un mar. Lo que cuenta no es el objeto, sino la fe con la que lo usas. Él no actuaba apurado. Al contrario,
parecía moverse en cámara lenta. Cada nudo que hacía, cada ajuste, lo realizaba con el mismo cuidado con el que un niño reza por su familia. Porque aunque nadie más lo notara, Julián no estaba reparando un auto, estaba respondiendo a un llamado a confiar, a no dudar de sí mismo, a recordar que cada uno de nosotros tiene algo que el mundo necesita, por más pequeño que sea, por más ignorado que parezca. ¿Y sabes qué? En ese momento, Julián no estaba solo. Porque cuando haces el bien con humildad, el cielo entero se inclina para verte. Tal vez no lo escuches, pero hay ángeles que se detienen para acompañarte cuando eliges hacer lo correcto. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Mientras otros se preguntaban si funcionaría, Julián solo pensaba, estoy haciendo lo mejor que puedo, y eso basta. Y fue justo ahí, con las manos llenas de grasa y el corazón firme como una roca, que terminó su improvisación. Levantó la mirada con serenidad y dijo con voz clara, «Intente ahora». Nadie esperaba nada, pero Julián no dependía de expectativas. Él dependía de esperanza. Y lo que sucedería a continuación no solo pondría en marcha un auto, sino también el comienzo de una transformación mucho más grande. «Intente ahora», dijo Julián con voz firme, aunque por dentro su corazón latía como un tambor. El conductor, aún escéptico, giró la llave del encendido casi por compromiso. Y entonces ocurrió. El rugido del motor no fue solo un sonido mecánico, fue como si algo dormido despertara. ¡Brum! El carro cobró vida de inmediato, como si nunca hubiera fallado. Por unos segundos, todo el lugar quedó en silencio. Hasta el viento pareció detenerse para escuchar lo imposible. Ese silencio fue sagrado. Era el tipo de silencio que uno experimenta cuando presencia algo más grande que la lógica. Nadie entendía cómo un niño, con una cuerda y una piedra, había hecho funcionar lo que 5 adultos no pudieron arreglar. Pero ahí está la belleza de lo inesperado. A veces, lo que el mundo considera débil es lo que Dios usa para demostrar su poder. Y sí, fue solo un carro, pero para los ojos atentos fue un milagro, porque los milagros no siempre son relámpagos en el cielo. A veces son pequeños actos de fe que provocan algo eterno. Los aplausos no tardaron. Primero tímidos, después eufóricos. El rostro del conductor se transformó, de frustración a asombro y luego a gratitud. Julián no dijo nada. Solo bajó la vista, como si lo que acababa de hacer fuera algo cotidiano. Pero en su interior, él sabía que ese momento lo cambiaría todo. Porque cuando uno sigue lo que arde en su corazón, aunque nadie más lo entienda, algo se abre, una puerta, una mirada o un futuro. Hay días en que se nos pide tener fe sin garantías. Días en que nos dicen, eso no se puede, tú no puedes, es muy tarde. Pero si algo podemos aprender de Julián, es que no se necesita tener todas las respuestas. Solo hace falta el valor de dar un paso, porque cuando actuamos desde la confianza, no en nuestras habilidades, sino en lo que es correcto, las cosas se acomodan. No siempre como queremos, pero sí como necesitamos. Tal vez tú también estés viviendo un momento donde algo parece imposible de arreglar. Una amistad que se rompió, un error que cometiste, una situación que te hace sentir pequeño. Pero escucha bien, si ese motor volvió a rugir gracias a un niño con una cuerda, entonces no hay nada que tú no puedas intentar restaurar con amor, paciencia y fe. Porque en los corazones sinceros siempre hay lugar para un nuevo comienzo. Y mientras los aplausos seguían sonando, Julián permanecía en silencio. No buscaba reconocimiento. Solo había seguido su instinto, su fe. Y eso, queridos amigos, es lo que hace de una acción común, un acto extraordinario. Pero lo mejor estaba por venir. Porque a veces, cuando haces algo bueno sin esperar nada a cambio, la vida se encarga de darte mucho más de lo que soñabas. Entre los aplausos
y la sorpresa colectiva, el organizador del evento se acercó al niño con una mezcla de incredulidad y respeto. Era el mismo hombre que, minutos antes, había gritado que llamaran la grúa y que el niño no interfiriera. Pero ahora su mirada era distinta. Ya no había superioridad ni desdén, solo asombro, como si de pronto entendiera que había ignorado algo precioso por juzgar solo lo que veía. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó con voz suave. Y Julián, sin levantar la voz, respondió con una humildad que tocó el alma de todos. «Mi abuelo era mecánico. Me enseñó a escuchar, no solo a mirar». No dijo más. No presumió. No explicó cada paso que había hecho. Solo compartió una verdad sencilla y profunda. Porque cuando alguien habla desde el corazón, no necesita muchas palabras. Y eso, querido amigo, es una lección que vale oro. A veces no es necesario que el mundo te aplauda. Basta con que reconozcas de dónde vienes y a quién le debes lo que sabes. Julián honró a su abuelo en ese instante, y eso lo hizo aún más grande. Todos quedamos en silencio al escuchar esa respuesta. ¿Cuántas veces miramos sin ver? ¿Cuántas veces hablamos sin escuchar? Julián nos enseñó que la verdadera sabiduría no se grita ni se exhibe, se vive. Su respeto, su templanza, su forma de estar presente sin buscar protagonismo, todo eso era fruto de una educación con valores. Y esos valores, hoy más que nunca, son los que necesitamos sembrar en los niños. Gratitud, escucha, humildad. Ese organizador, conmovido, colocó la mano sobre el hombro de Julián. No había palabras suficientes para agradecer lo que había hecho, porque sí arregló un auto, pero más que eso, dio una lección a toda una comunidad. Una lección de carácter, de perseverancia, de fe, y es que a veces los más sabios no son los que más títulos tienen, sino los que más han amado, aprendido y compartido en silencio. Tú, que estás escuchando esta historia, también tienes algo que los demás necesitan. Tal vez aún no lo descubres, pero está dentro de ti, como estaba en Julián. Puede ser una habilidad, una palabra amable, una idea brillante o un corazón dispuesto a ayudar. Nunca pienses que eres muy pequeño para enseñar algo, porque lo que viene del alma siempre deja huella. Y así, con solo una frase, Julián sembró algo en el corazón de cada persona allí presente, pero el destino aún tenía más reservado para él, porque cuando actuamos con sinceridad, cuando honramos a quienes nos formaron y servimos sin esperar recompensa, la vida responde. A veces, de maneras que ni imaginamos, la feria pudo continuar. Gracias a ese pequeño acto de fe, todo lo que parecía perdido se recuperó. La música volvió a sonar. Los niños corrieron con sus globos, los puestos de comida retomaron sus ventas y el sol pareció brillar con más fuerza. Pero algo había cambiado. Todos miraban a Julián de otra manera. Ya no era el niño que vendía dulces. Ahora era el niño que había salvado el evento. No por suerte, no por magia, sino por decisión. Una decisión sencilla, pero poderosa. Pasaron las horas y llegó el momento más esperado del día, el show principal. El presentador subió al escenario y después de animar al público, pidió algo inesperado. «Antes de continuar, quiero llamar a un invitado muy especial», dijo con voz solemne. Julián, que escuchaba desde el fondo mientras contaba sus últimas monedas, ni siquiera imaginaba que hablaban de él. Este niño, con sus propias manos y su gran corazón, hizo posible que este evento siguiera adelante. Los aplausos fueron ensordecedores. Julián subió al escenario con pasos tímidos, sosteniendo aún su viejo llavero, ese que usaba para jugar a que era mecánico. Su rostro estaba rojo, no de vergüenza, sino de emoción. El presentador lo abrazó frente a todos y anunció: «A partir de hoy, Julián tiene una beca completa para estudiar robótica». El silencio fue sustituido por gritos de alegría, por lágrimas sinceras y por un aire de esperanza que envolvió a todos los presentes.
A veces, los regalos más grandes vienen cuando menos los esperas. Julián no ayudó esperando nada a cambio. Su recompensa era ver el motor funcionar. Pero la vida, generosa como es, le dio más. Porque cuando haces lo correcto sin buscar aplausos, el universo encuentra formas de recompensarte. Y no solo con cosas materiales, sino con oportunidades que transforman tu destino. Julián, con su mochila sencilla y su cinta aislante, acababa de entrar por una nueva puerta. ¿Sabes qué es lo más bello de todo esto? Que esa beca no fue solo un premio. Fue un reconocimiento a la bondad, a la perseverancia, al respeto por lo aprendido. Fue como si el mundo le dijera: sigue por este camino pequeño. Tu luz vale la pena. Bai y cada niño que lo miraba desde abajo entendió en ese instante que también podía lograr algo grande. Porque cuando uno actúa desde el corazón, inspira sin saberlo. Y mientras la música subía, Julián solo sonrió. No dijo discursos, no levantó trofeos, solo apretó con fuerza su llavero viejo, como si supiera que ahí empezaba algo nuevo. Porque el verdadero héroe no es el que busca brillar, sino el que sirve con humildad. Y lo que venía a continuación no era el final de su historia, sino apenas el principio de algo maravilloso. Ese día no solo volvió a funcionar un motor, también comenzó a funcionar algo dentro de Julián, algo que ya existía, pero que necesitaba una oportunidad para despertar. Desde entonces, cada tarde después de almorzar, en lugar de ir a vender dulces, Julián se sentaba frente a libros, videos, herramientas prestadas y sueños nuevos. Su mundo, que antes giraba en torno a las ferias y al rebusque, ahora se expandía hacia engranajes, planos y circuitos. Porque cuando una puerta se abre por fe, lo que entra ya no es miedo, sino propósito. No fue fácil. Hubo días en que se sintió cansado, confundido o tentado a volver a lo que conocía, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba aquella tarde en la feria, recordaba el rugido del motor, las manos sucias, el silencio transformado en aplausos, y eso lo impulsaba, porque quien ya vio un milagro con sus propios ojos, jamás vuelve a dudar del poder que lleva dentro. Julián había descubierto que los verdaderos cambios no ocurren de golpe, sino paso a paso, decisión tras decisión. El barrio comenzó a cambiar también. Su historia se volvió ejemplo. Otros niños empezaron a interesarse por lo que él estudiaba. Algunos adultos que antes lo ignoraban, ahora lo saludaban con respeto. Y lo más bonito, su historia se contaba una y otra vez como una semilla de esperanza, porque cuando alguien pequeño hace algo grande, despierta algo dormido en los demás. Julián se convirtió, sin querer, en un símbolo, un recordatorio vivo de que nunca hay que subestimar a un corazón decidido. Y tal vez tú, que estás escuchando esta historia, te preguntes: ¿y yo? ¿También puedo cambiar algo en mi vida? La respuesta es sí. Siempre que estés dispuesto a creer, a intentarlo aunque parezca difícil, a seguir aunque los demás duden. Tal vez no arregles un auto, pero puedes arreglar un enojo, un error, una amistad. Cada uno de nosotros tiene algo que puede mejorar, y si lo haces con amor, verás cómo ese pequeño acto se convierte en algo mucho más grande. No es necesario tener todas las respuestas para empezar, solo hace falta dar un paso con fe, como Julián, como tantos niños valientes que, aún con miedo, eligen actuar. La vida está llena de momentos en que te dirán: espera la grúa, no te metas, no puedes. Pero si escuchas esa voz suave en tu interior que dice: intenta, hazle caso. Porque puede que ese paso cambie más que un día, puede que cambie tu destino. Y así terminamos esta historia, pero no el viaje, porque el motor de Julián sigue rugiendo, no en un auto, sino en cada niño que decide creer en lo que lleva dentro. Y quién sabe, tal vez tú seas el próximo en escuchar ese llamado silencioso que te dice: tienes algo que el mundo necesita.
Nunca lo olvides. Dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas. Y a veces todo empieza con un paso valiente y un corazón dispuesto. Julián no tenía fama, ni herramientas caras, ni aplausos previos. Solo tenía fe, coraje y el deseo sincero de ayudar. Y gracias a eso, no solo arregló un motor, encendió una llama en toda una comunidad. Que esta historia te recuerde que tú también puedes cambiar el rumbo de tu vida y quizás el de otros con un solo paso de valentía. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en sí mismo otra vez. Y suscríbete para más historias como esta.